Hola a todos, soy Diego Lara, esto es King Kong 141414 y bienvenidos a Piensa Rápido, número 18. El día de hoy quería hacer algo especial y es que quería hacer dos cosas. Una era probar unos nuevos equipos de grabación. Realmente lo que tengo es un micrófono nuevo. Quería ver qué tan bien sonaba, si les gustaba el sonido, si les gustaba cómo sonaba, si les parecía agradable, si les parecía que les quedaba bien para sus oídos, si era... En fin, disfrutaban mejor la oratoria de mis videos a través de esta nueva cámara. Y entonces lo que quería ver era eso, hacer una especie de debut de prueba para ver qué tal iba todo con esta nueva metodología. Y lo segundo que quería hacer era, oye, ¿cómo hago para probar estos nuevos equipos? Tengo unos nuevos equipos, quiero ver qué les parece a los seguidores del canal. Y entonces en estos días un amigo del canal, Miguel, lo siento mucho Miguel, no recuerdo tu apellido, seguramente pongo una imagen para que todo el mundo vea de quién se trata. Un amigo del canal, el amigo Miguel, me recordó que hace pocos días, el día 17 de diciembre de este año, se cumplieron 20 años del estreno del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. 20 años, ya se imagina, míralo, estamos viejos ya. En el año 2003 yo tenía como 12 años. Y es increíble el tiempo, cómo pasa el tiempo. Y cuando yo vi estas películas yo tenía como 15, 16 años, no recuerdo bien. Y es increíble cómo pasa el tiempo, es increíble. El caso es que, oye, yo he hablado del Señor de los Anillos un montón de veces. ¿Qué más puedo decir del Señor de los Anillos que no haya dicho ya? ¿Qué más puedo decir? Coño, es que he hablado tantas veces de esta obra que no creo que vaya a decir una cosa nueva. No creo que vaya a decir una cosa que vaya a hacer sorprenderlos a todos. Realmente. Entonces pensé recuperar una idea que tenía hace tiempo. Y es que, oye, ¿y si hago ese pequeño proyecto todo banal y estúpido que planifiqué hace tiempo pero que nunca hice? Bueno, ese proyecto todo banal y estúpido que hice hace tiempo es este: adaptaciones tolkienianas tier list. Y sí, así es como vamos a celebrar el 20 aniversario del Retorno del Rey. Estoy convencido que estas películas se merecen algo mejor, pero en honor al canal yo creo que ya he hablado suficiente del Señor de los Anillos. Así que vamos a hacerlo de una manera un poco particular. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Vamos a tomar las películas de la Tierra Media, un poquito copiando la idea de Miguel que hizo en su canal, que hizo un top 9 de películas de la Tierra Media. Pero yo voy a hacer un tier list de varias películas de la Tierra Media. Y no va a ser 9, van a ser varias películas que van a estar aquí. Y están hasta las películas rusas. Si lo pueden ver allí, se ven estas dos películas que están acá. Esta y esta son las películas rusas soviéticas realmente, que se hicieron sobre la Tierra Media. Hasta esas están. Entonces, esta va a ser mi forma particular de celebrar el 20 aniversario de las películas del Señor de los Anillos. Bueno, en específico, El Retorno del Rey. Entonces, vamos a empezar. De las dos películas rusas que yo hice, el tier list lo voy a dejar en la descripción para que ustedes hagan el suyo. Vamos a empezar primero a señalar las categorías. El tier list que hice se llama Adaptaciones tolkienianas tier list y está calificado de la siguiente forma:
obra maestra, primera categoría. Segunda categoría, excelente. Muy buena, buena, regular, mediocre, mala, muy mala, basura. Y no la he visto, porque hay algunas películas que están aquí en esta lista que yo no las he visto. Aquí están casi todas. La trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Están hasta las versiones extendidas, que las he separado aparte por una razón de praxis. Ya les voy a explicar por qué. Porque yo digo que a pesar de que son las mismas películas, en cierta manera tienen algunas diferencias importantes que ya las iremos explicando desde más adelante. El caso es que las versiones extendidas del Hobbit y del Señor de los Anillos están separadas, por eso es que se ven tantas películas en la lista. Están las versiones extendidas del Hobbit, las versiones estándar, las que se estrenaron en los cines para ser específicos, y también está las películas rusas, la serie de los Anillos de Poder, las versiones animadas y creo que más nada. Y dos películas fans y dos películas que fueron hechas por fans, dos fans films, por decirlo de alguna manera. En fin, vamos a empezar a categorizar. Vamos a empezar primero con las películas rusas. Solamente vi una, que fue la del Señor de los Anillos, del Señor de los Anillos, la versión soviética del Señor de los Anillos. Es impresionante. Sí, sí. Todo el mundo ha hablado de esa película por internet y es comiquísimo todo lo que está alrededor de ella. La película es simplemente patética, es muy mala. Con decirle a todos ustedes que la película tiene un problema particular, y es que la música, madre mía, la música de fondo, nada más la música de fondo, parece música de película porno. Es que uno se pone a escucharla y hasta se queda impresionado, pero ¿qué carajo es esto? La versión soviética de Señor de los Anillos definitivamente es una muy mala película. Me da un poquito de pena decirle que es basura. Por lo menos la película entretiene por lo mala que es, así que la voy a poner muy mala. Por no ser tan cruel con ella, pero realmente la película es muy mala. La versión soviética del Señor de los Anillos es una película que yo creo que tenía buenas intenciones, pero el presupuesto es fatal, la narrativa es fatal, la ambientación musical es fatal. Quizás lo único destacable sería que el narrador le pone empeño y tira hasta aporte. Aparece un narrador soviético que tiene pose de narrador muy buena. Vamos a ponerlo ahí a la versión soviética del Señor de los Anillos, la dejamos en muy mala. Un momentico. Ok. Bien, seguimos con la película del Hobbit, que esta película no la vi, así que de inmediato la vamos a colocar acá. Realmente no me atrae verla, es un poquito difícil. Creo que la única razón por la que vi El Señor de los Anillos, la versión soviética, la soporté, fue porque me gusta el ruso. El ruso es una lengua que me gusta cómo suena, y solamente por esa razón fue que la vi. Pero realmente es una película muy mala. Recomendable solamente para gente que disfruta del cine cutre, porque hay personas que les gusta el cine cutre, no lo crean. En fin, ahora vamos por orden cronológico. Vamos a evaluar las películas animadas. Y la primera película animada que se estrenó, si mal no recuerdo, fue El Hobbit. Si mal no recuerdo, creo que se estrenó en el 76, no recuerdo muy bien. La película animada del Hobbit. Tuve algunos inconvenientes ahorita con el audio, así que tuve que cortar. Bueno, nos quedamos en El Hobbit. La película animada del Hobbit, a mí me parece regular. No es una película que esté mal, no está mal, está bien adaptada, los musicales son interesantes y todo eso, pero a mí me parece que es una película un poco
que no logra narrar adecuadamente la historia. Yo creo que uno de los problemas que tiene esa película es que se satura de canciones, y entonces toda la película está cantada a base de canciones, y ni siquiera es que son canciones que cantan los personajes, sino que son canciones que están allí puestas en las películas solamente porque sí, solamente para ambientar, y no te cuentan realmente la historia, sino que simplemente está allí para ambientar. Y la película parece más bien un videoclip, y realmente se me hace un poquito difícil de ver. Lo malo es, la buena noticia es que no es una película de cine, lo que puede explicar por qué la película salió de esa forma. Pero El Hobbit de Rankin y Bass no es precisamente una película redonda, no es una película que tenga una virtud grandísima sobre los resultados que tiene. Es una película que está bien, recomendada para los fans de Tolkien, pero no es una película que valga la pena ver. No se pierden de nada si no la ven. Curiosamente, esta película fue hecha por Rankin y Bass, los mismos productores de la película El Último Unicornio. Y El Último Unicornio es una de mis películas favoritas. El Último Unicornio es una película espectacular. Y no creo que hay mucha gente que cuando yo hice crítica a esta película dijeron que no, pero es que es una película de la época, se entiende que haya quedado así. Sí, pero estos tipos que hicieron El Hobbit hicieron El Último Unicornio. Y El Último Unicornio es un peliculón, es una peliculaza, es una película que quedó muy bien. Entonces, para mí eso son excusas. No es una mala película, no considero que sea una mala película, pero es una película muy regulera. No, personalmente no la recomiendo. Solamente la recomiendo si les da curiosidad. Es una película que simplemente está bien, pero que no termina de funcionar. No termina de funcionar. Tiene sus puntos positivos. Algunos diseños de personajes están bien, mientras que otros no lo son tanto, como por ejemplo el diseño de Gollum, que parece una rana. Gollum. Y algunos diseños de personajes, como los elfos, que tienen unos diseños extraños, que por ejemplo Elrond y Thranduil son diferentes, son elfos, pero son elfos diferentes uno del otro. Entonces, tiene muchas cosas ilógicas también. Y por eso, personalmente no creo que sea una película indispensable. Pueden pasar de ella fácilmente. El Hobbit de Rankin y Bass. ¿Ok? Hay otra película de Rankin y Bass que hizo Rankin y Bass, que fue El Retorno del Rey. Curiosamente, El Retorno del Rey iba a ser una secuela de la versión animada del Señor de los Anillos, pero por alguna extraña razón no tiene ninguna relación realmente. Tiene más relación con el Hobbit que con el Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. Y es extraño porque son dos películas muy diferentes una de sí. Y esta película pretendía ser una secuela del Señor de los Anillos. De hecho, empieza prácticamente desde el momento en que termina el Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. Es extraño porque es extraño esa decisión, realmente es extraño. Pero hay un detalle, esta película no la he visto. El Retorno del Rey no la he visto. Es una de las pocas películas de la lista que no he visto. Y realmente porque tampoco es que he sentido mucho entusiasmo por verla, así que realmente es una cuestión muy personal el decidir no verla. Quizás la vea algún día,
Pero El Retorno del Rey es una de las películas de la lista que no he visto. El Retorno del Rey de Rankin y Bass. Creo que es de Rankin y Bass. No recuerdo con exactitud si es de Rankin y Bass o no. Pero tiene el mismo estilo de animación y todo. Creo que es de Rankin y Bass. De todas maneras, tendré que buscarlo por internet a ver si la película es de Rankin y Bass. Y bueno, hay una película que nos saltamos por una cuestión de comodidad, pero realmente tendría que mencionar después del Hobbit. Y esa película es El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. Tuve un pequeño de corte de grabación ahorita. Ok, vamos a regresar acá. ¿Qué opino yo sobre el Ralph Bakshi? Esta película me genera un poco de sentimientos encontrados, porque no la considero una película redonda, pero tampoco me parece una película mala. Argumentativamente está bien, el guión está bien, la estructura de la historia está bien, yo creo que muchas cosas que presenta la historia a nivel de adaptación están muy bien hechas. La caracterización de personajes está extraordinariamente bien conseguida. Y hay muchos aspectos positivos que tiene esta película y realmente vale la pena verla. El caso es que es una película por la que tengo un problema muy importante, pero muy importante, no es un detalle menor. Y ese problema es ese problema que tiene esta película es la animación. O sea, la animación es una mezcla de dos tipos de animación. La animación de rotoscopio, porque esta película tiene animación de rotoscopio, está bien lograda, sí, pero tiene un problema, y es que la animación no es realmente animación, sino que es como una especie de grabaciones con humanos reales, mal llamado live action, donde colocan las siluetas de personas, colocan las siluetas de personas en la grabación, colocan siluetas detrás de cortinas, cosas por el estilo, también una mezcla de iluminación oscura para las escenas de las batallas. Hacen unas mezclas extrañas con las personas, donde intentan aplicarlas para escenas de batallas, escenas de acción, escenas oscuras, y realmente no me convence ese estilo. Ese estilo es un poco caótico, me genera un poco de incomodidad. Realmente se me hace muy difícil de verla por eso, porque de hecho tengo una crítica donde trato de explicarlo. Mucha gente la recibió mal por eso. No estaba diciendo que era mala película, simplemente digo que es una película que personalmente no termina de funcionar bien, pero hace algunas cosas bien. Cuando la animación está 100% enfocada en la animación de rotoscopio, todo queda excelente. Por eso es una película un poco irregular, porque hace algunas cosas bien, pero otras no tanto, y lo que me genera especialmente incomodidad es eso, el tema de la animación por todo este tema de los personajes, de las personas detrás de cortinas y siluetas humanas reales, para mezclarlas con la animación. No me convence, no quedó de todo bien, y realmente es una película que me parece un poco irregular. Me parece que es una película que pudo haber quedado mejor, pienso yo. No hubiese quedado mal la animación. No hubiese quedado mal la animación si lo hubiesen hecho 100% a rotoscopio, con sus detallitos y todo. No hubiese quedado mal, sobre todo en las escenas de batalla. Yo creo que las escenas de batalla hubiesen quedado bien si hubiesen hecho la animación al 100% de esa manera. Pero no lo hicieron así. Y por eso me genera un poco de incomodidad a los ojos cuando la veo. Es una película que a nivel de guión está bien, pero a nivel de la presentación de la imagen, la puesta de escena, no lo es tanto.
La caracterización de personajes está muy bien lograda y a nivel de adaptación es bastante fiel. Entonces, el Señor de los Anillos de Ralph Bakshi la ubico en buena. Ya, vamos a subir un momentico acá. A ver si nos distanciamos un poco. Ok, la ubicamos aquí en buena. Es bien, la película está bien. Tiene sus problemitas, pero la película está bien. Está bien. Ok. Ahora tendríamos que hablar de... por orden cronológico, obviamente, tendríamos que hablar de las películas del Señor de los Anillos, de Peter Jackson. ¿Qué podemos decir del Señor de los Anillos? Empecemos con la Comunidad del Anillo. Bueno, ya desde ya tenemos que ubicar las versiones, tenemos que ubicar dos versiones del Señor de los Anillos. Una, las versiones de cine, que son estas tres que están aquí abajo, y las versiones extendidas, que es esta que está aquí de color rojo, aquí esta que está de color azul y esta de que está de color así como amarillento con verde. Son las portadas de las versiones extendidas. ¿Qué podemos decir de la trilogía del Señor de los Anillos? Las versiones de cine son excelentes. Son excelentes películas, la verdad. No hay manera de calificar a esas tres películas sino en excelentes. Y ¿qué más puedo decir que no haya dicho ya? Son películas que lo tienen todo, son magníficas en todos los sentidos. Creo que no hace falta decir más nada porque ya he dicho un montón de cosas sobre esas películas. Así que las calificamos como excelentes, las ponemos aquí arriba. A las tres, de una vez. Creo que ¿qué vamos a hacer? Son películas excelentes las tres. Pero vamos a hacer una competencia. ¿Cuál de las tres es mejor película? Es difícil. ¿Cuál de las tres es mejor película? No lo sé. Que las tres son películas maravillosas. Yo las colocaría como obras maestras. A las tres. Ni siquiera es que son películas excelentes, son obras maestras. Así de sencillo. Obras maestras las tres. Y las versiones extendidas igual. Yo creo que, bueno, para ser un poco equilibrado, vamos a ubicar las tres versiones de cine en excelentes, porque si las versiones estándar son excelentes, las versiones extendidas del Señor de los Anillos son una obra maestra absoluta. Las tres películas de las versiones estándar son películas absolutamente muy buenas, pero las versiones extendidas son definitivas. Y creo que vamos a ubicar las versiones extendidas, la Comunidad del Anillo en obra maestra, las dos torres en obra maestra. ¿Por qué obras maestras las tres? Porque las tres mejoran muchísimo con la versión extendida. No hay nada que le sobre, pero absolutamente nada que le sobre. Todas quedaron excelentes, todas quedaron muy bien, y el trabajo maravilloso que hizo Peter Jackson con ellas es simplemente soberbio. Con estas películas de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, son excelentes películas. Las versiones de cine y las versiones extendidas son definitivas obras maestras. En fin, vamos con las en orden cronológico, siguiendo el orden cronológico de los estrenos. Las siguientes que vendrían serían los fans films. Son fans films, pero están bien logrados. Los dos fans films que están acá. Tenemos, por ejemplo, La Búsqueda de Gollum. Esta que está acá. Si acercamos un poquito y vemos el póster, ahí lo tienen.
ahí está el póster de la búsqueda de Gollum. Está muy bien esa película. Para ser un fanfilm está muy bien lograda. Es un fanfilm que está muy inspirado, obviamente, por las películas de Peter Jackson y capta la esencia de las películas de Peter Jackson. Eso es algo que muy pocos fanfilm hacen. Captar la esencia y el espíritu de las películas a las que se basan. En este caso tenemos las películas de Peter Jackson y lo hicieron muy bien. Los muchachos que estuvieron detrás de ese proyecto lo hicieron muy bien. Yo sé que es un fanfilm, pero yo coloco a la búsqueda de Gollum, pese a ser un fanfilm, lo ubico como muy buena película. Quizás sea una valoración un poco exagerada, pero yo creo que hicieron un buen trabajo. La construcción de atmósfera está muy bien. Los efectos especiales se ven un poquito cutres, un poquitico nada más, pero le imprimieron esfuerzo, eso se nota. Y las actuaciones están muy bien logradas. El guión es muy simple, se trata simplemente de la búsqueda por todas partes de Gollum, valga la redundancia, de ahí el título. La búsqueda de Gollum es una película muy de atmósfera, casi parece una película de esas que mal llaman de autor. Y quedó muy bien. Y creo que ubicar a esa película como buena me parece una buena decisión. Ok, tenemos la búsqueda de Gollum. Para mí es muy buena película. Para hacer un fanfilm está muy bien logrado. Tiene buena música, curiosamente tiene buena música también. Y está inspirada también, muy inspirada en Howard Shore, pero lo hacen muy bien. Se nota que es sintetizada. Imagino que por el bajo presupuesto, normal que esté sintetizada. Hasta la música está bien lograda en este fanfilm. En este fanfilm, la búsqueda de Gollum. Vale la pena verlo. Sí. Sé que es una obra hecha por fans, pero está muy bien. Para ser hecha por fans, está muy bien. Ok, la otra película sería Born Hope, Nacido en la Esperanza, si mal no me falla mi inglés. Born Hope, es decir, Born Hope se llama esta película también es un fanfilm. Mientras que esta trata sobre la búsqueda de Gollum, que que Aragorn va a buscar a Gollum por orden por un favor que le pide Gandalf a Aragorn para que vaya a buscar a Gollum antes de que lo capture Mordor, pero llega tarde. El caso es que lo consigue después de que Mordor lo captura y después lo suelta. Y resulta que eso pasa en el libro, de hecho. La búsqueda de Gollum está basada en un pasaje del libro donde cuentan la búsqueda de este personaje a lo largo de la Tierra Media, tratando de evitar que cuente más de lo que sabe. Y entonces, que cuente más de lo que sabe, que clase de estupidez acabo de decir. El caso es que cuente más cosas de las que debería. Sería la mejor forma de decirlo. El caso es que está basada en un pasaje del libro donde incluso también se hace mención al escape de Gollum. Los elfos lo tenían capturado. Después que lo capturan, Aragorn lo captura y se los lleva a los elfos, pero los elfos lo pierden y Gollum se vuelve a escapar. Eso pasa en el libro y está muy bien lograda. En el caso de Born of Hope, Nacimiento de la Esperanza, creo que sería la traducción en inglés, no recuerdo con exactitud. Nacido de la Esperanza trata sobre el padre de Aragorn, Arathor, y
está bien, para ser un fanfare está bien. Es una película entretenida, está bien lograda. Eso sí, se nota que también tiene menos presupuesto que La búsqueda de Gollum. Se nota que tiene menos presupuesto. Y se nota que tampoco es que también hay menos talento. Así que la película no está mal, la película está bien narrada, tiene una narrativa coherente, funciona bien narrativamente, pero tiene un problema y es que parece una telenovela, parece un capítulo de una telenovela. Y es muy dramática, muy melodramática, parece una obra de teatro, pero yo creo que esas cosas se le perdonan considerando que es una película hecha por fans. Y está bien la película de Von Hoff. Así que yo la ubico como buena. O quizás regular. No, para mí es mejor película que Hobby. Así que la voy a poner aquí. Junto con El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. Yo creo que sonará un poquito injusto, sí, pero... a mí me parece que la película está bien. Está bien y yo creo que es superior al Hobby de Raki Bash. Ok, siguiendo el orden cronológico, las siguientes que vendrían serían las películas del Hobby. Aquí las cosas cambian un poquito. Fíjense, si nos fijamos aquí, tendríamos una forma de clasificación similar a la que tuvimos con las versiones extendidas y las versiones estándar del Señor de los Anillos. Fíjense, aquí tenemos las versiones estándar del Hobby, las tenemos acá, y las versiones extendidas, que serían estas. Esta roja sería un viaje inesperado. Esta la desolación de Smaug. Y esta sería la batalla de los 5 ejércitos. Las versiones estándar serían estas. Serían portadas más reconocibles. Serían portadas más reconocibles. Entonces vamos allá. El caso es que vamos a empezar primero con un viaje inesperado. Un viaje inesperado me parece muy buena. Cuando yo la vi en el cine, la disfruté bastante realmente. Fue una película que disfruté. Pero fíjense, a pesar de ser una película que disfruté, después me terminé quejándome. La mayoría de las quejas fueron tonterías. Que si no, que esta escena era muy tonta, que si esta escena era muy infantil y cosas así por el estilo. Pero realmente yo pienso que son películas que es una película que quería implantar su propio estilo. Y yo creo que había empezado bien. Un viaje inesperado. Pero después eso se iría deformando con el pasar de las siguientes películas. Pero esta primera película hizo las cosas bien. La presentación del mundo fue muy bien conseguida. La experiencia que quería transmitir estaba bastante bien. Lo único que no me cuadraba era el tema que querían hacer una conexión de esta historia con El Señor de los Anillos, lo cual pienso hasta el día de hoy que no era necesaria. Pero el caso es que ya no se puede hacer nada. La intentaron hacer como una secuela, una precuela del Señor de los Anillos. Yo creo que eso fue una medida un poco desacertada. Y pienso que si hubiesen enfocado estas películas en algo completamente único, un poquito separado del Señor de los Anillos, hubiesen funcionado mejor. Pero Un viaje inesperado fue una muy buena película. Empezaron muy bien. A pesar de que tuve mis quejas sobre ella, la mayoría de quejas eran bastante tontas, pero la reivindico. Yo creo que la mejor película de las tres, definitivamente, al menos de las versiones estándar, definitivamente es Un viaje inesperado. Un viaje inesperado es una película que está muy bien lograda, es una película entretenida, que podría haber hecho mejores las cosas, tal vez, pero lo hizo bien. Y la presentación del personaje es espectacular. Yo creo que
el mejor aspecto de todos los que presentó esta película fue la presentación de personajes, algo que lamentablemente seguiría olvidando con el pasar de las siguientes películas, y es que el desarrollo de personajes está bien conseguido, especialmente los enanos. La presentación de los personajes está muy bien conseguida, todos los enanos son carismáticos, que era el desafío que tenía Peter Jackson, era darle, de hecho él lo hizo en declaraciones, uno de los miedos que tenía era 3 enanos, ¿cómo le doy personalidad a 3 enanos? 13 enanos. ¿Cómo le doy personalidad a 13 enanos? Y lo hizo bien, empezó muy bien, dándole esa personalidad a cada uno de los enanos, cada uno con una característica particular, una característica que lo hacía identificable, y creo que fue una buena apuesta. Fue una buena apuesta lo que hicieron con el Hobbit, un viaje inesperado, y definitivamente habían arrancado bien la trilogía. No era superior a ninguna de las películas del Señor de los Anillos, ni a las versiones estándar, mucho menos a las extendidas, pero empezó bien. El Hobbit, un viaje inesperado, la ubico en buena película. En fin, seguimos. La desolación de Smaug, que sería este póster, la versión estándar de la desolación de Smaug. Aquí sí cambia un poco la cosa. La desolación de Smaug es definitivamente mi película menos favorita de todas las películas de la Tierra Media de Peter Jackson. La versión estándar está bien, yo la ubico como buena. La versión estándar, el problema que tiene es que todas esas modificaciones que trataron de hacer para extender aún más la historia, especialmente la historia de Tauriel, que al final no le agradó a nadie, la historia de Tauriel, maldito el perro. El caso es que la historia de Tauriel no terminó de funcionar, especialmente en esta película. En esta película la historia de Tauriel realmente no me agradó en ningún momento. La historia de Tauriel entorpecía mucho la historia, pero el resto de elementos estaba más o menos bien conseguido. La película narrativamente en general está bien. El guión no goza de errores demasiado significativos, más allá de que hay algunos personajes que sobran, como por ejemplo Tauriel. Se nota a leguas que es un personaje que sobra. La inclusión de Legolas y tener una especie de conflicto con un orco que es el hijo de Azoth, el profanador, más o menos está bien. Hay algunas cosas que están muy bien. Las escenas de acción, la escena de acción de los barriles es espectacular. A mí me encanta verla, es entretenida. Es una escena entretenida, a pesar de que tiene momentos exagerados donde, por ejemplo, Legolas pasa por encima de todo el mundo, parece un personaje de videojuego. Pero la película es entretenida, a pesar de que, bueno, entretenida a medias, porque de las 3 películas del Hobbit, la que menos me entretiene es la desolación de Smaug. Pero en general no es una película que esté mal lograda. La presentación de Smaug está muy bien. Es una película que está bien en líneas generales, sin sobrepasar demasiado. Yo creo que el mayor problema es que se siente como una película muy pesada. Es una película de narrativa lenta, y eso se nota. Es una película de narrativa lenta, y que la mayor parte de los acontecimientos se sienten un poco como que no te interesan, pero que de alguna manera sientes que aportan algo, los elementos de la historia. Entonces, La desolación de Smaug es una película que está bien en líneas generales, pero no más allá. Es una película que empiezas a sentir que toda esta extensión de la historia a 3 películas empieza a sentirse pesado. Que no era necesario agregar todas esas historias para que pudiese funcionar. A mí uno de los problemas que tengo con la desolación de Smaug es que empezó a agregar algunos elementos que después demostraron que no
no terminaban de cuajar en esta historia. Por ejemplo, el tema del Concilio Blanco no termina de funcionar esa subtrama. Se siente incluso hasta incómoda cuando la veo. La aparición de Sauron aquí se me hace un poquito molesto, porque sobre todo al tener demasiado CGI también sufre un poco como el tema de Star Wars. Hay demasiado exceso de CGI y eso hace que algunas escenas no termines de creértelas. Todo se siente muy artificial, y por eso La Desolación de Smaug es una película que no termina de funcionar. Pero en general eso es buena película, tampoco es que está tan mal. Me da cosas ubicarla en regular, porque hay una película por la cual sí siento un poco de desdén, y esa es La Batalla de los 5 Ejércitos. La versión estándar de La Batalla de los 5 Ejércitos es difícil de describir. Sencillamente es mediocre. La Batalla de los 5 Ejércitos, la versión de cine, es mediocre. Por eso cuando yo vi esta película en el cine y pensé en hacerle la crítica, lo pensé varias veces, porque uno de los problemas con los que me encontré era el hecho de que era una película con un guión que tenía muchísimos problemas. Se notaba que era un guión que tenía muchos cortes, tenía muchos problemas narrativos que no cuajaban. Habían escenas que prometieron en los trailers que no aparecieron, lo cual me generó una decepción terrible. La película hace algunas cosas bien, pero en líneas generales la película es fallida. Fue terrible cuando la vi en el cine, porque sentí como que hay muchas cosas aquí que empiezan a tener demasiado mal funcionamiento. Cosas positivas que tiene la versión estándar: el inicio y la aparición de Smaug, y el final, porque todo lo demás, todo lo que está en el medio, es terrible todo cómo está estructurado, todo es terrible. La forma en que llevan al conflicto, la batalla de los 5 ejércitos es desastrosa. Pareciera que fuese una batalla de videojuego donde la dificultad del jugador está al mínimo, o sea, está en fácil, o sea que todos los personajes tienen la batalla prácticamente resuelta. Tiene escenas efectistas que no terminan de funcionar. La batalla de los 5 ejércitos, la versión de cine, fue una película muy decepcionante, y la verdad es que realmente no es una película que haya disfrutado en el cine. Hubo cosas que me gustaron, por ejemplo el final, que me dio una sensación, tampoco el final fue tan malo, por lo menos le dieron un final allí aceptable. Pero la película falla mucho, la versión estándar, sí. Es más, mi recomendación, bueno, estamos adelantando. La batalla de los 5 ejércitos, la versión estándar, es terrible película. Terrible película. Es una película que realmente tendría que haber tenido un mejor resultado, y fue terrible. Muy mal. Ahora, vamos con las versiones extendidas del Hobbit. Las versiones extendidas del Hobbit, vamos a empezar con Un viaje inesperado. Esta es la versión extendida. Esta de acá. La versión extendida es esta portada roja. Ok. Nos alejamos un poquito. Y vemos acá que la versión extendida de Un viaje inesperado la ubico en excelente, al nivel de las versiones estándar del Señor de los Anillos. Mejora considerablemente la versión original de cine. Las tres películas en calidad son muy desequilibradas. No pasa lo mismo con El Señor de los Anillos, donde las tres películas, tanto las versiones estándar como las versiones extendidas, tienen un nivel de calidad
equilibrado. Las tres son igual de buenas. Las versiones extendidas del Señor de los Anillos son una obra maestra. Las versiones estándar de las películas, de las versiones de cine del Señor de los Anillos son excelentes películas, casi obras maestras. Pero con el Hobbit es distinto porque son muy desequilibradas a nivel de la otra, y ya van a ver por qué. La versión extendida del Hobbit mejora considerablemente, no solamente agregando nuevas escenas que en principio parece que le agregan relleno, pero ese relleno resulta que sí le hace algunos aportes. Muchas veces no son aportes realmente muy importantes, no es que hagan una contribución grande a la historia ni nada por el estilo, pero tiene la particularidad de que muchas de esas escenas tienen algún agregado especial. Por ejemplo, tiene muchas escenas divertidas. Las escenas extendidas hacen que la película sea más entretenida. Agrega algunos elementos divertidos con los enanos, sobre todo en la escena donde los enanos están en Rivendell. Hay algunos agregados allí interesantes en Rivendell que hacen que la película sea mucho más entretenida y llevadera. Y me encanta, la película tiene muchos agregados con la versión extendida que la mejoran considerablemente y la hacen más llevadera. Porque ya la versión estándar de por sí es una película que tiene una narrativa un poquito lenta, pero con la versión extendida, extrañamente, a pesar de que es más larga, es más entretenida. A mi juicio es más entretenida, es más divertida la versión estándar. Eso por ahí. Por otro lado, mejora algunos aspectos a nivel narrativo, hace que la narrativa sea mucho más funcional, y realmente la película vale muchísimo la pena mejor ver la versión extendida. De todas las películas de Hobbit, todas las películas de Hobbit versión extendida son recomendables, pero la versión estándar del Hobbit, Un viaje inesperado, es una muy buena película, y la película de El Hobbit, la versión extendida de Un viaje inesperado, es definitivamente la mejor película de Hobbit en todos los aspectos. A nivel técnico, visualmente se ve espectacular. Me encanta la forma en que fue construida visualmente se ve muy bien, se ve hasta hermosa la película. Y bueno, hicieron muy buena construcción de mundo. Realmente con el Hobbit hicieron una gran construcción de mundo, una gran construcción de historia, una muy buena construcción de personajes, y la versión extendida mejora mucho en aspectos narrativos y hace que la película sea mucho más llevadera, a pesar de que es más larga. Ahora, tenemos la desolación de Smaug, que sería esta de acá. La desolación de Smaug, la que es de color algo así como verde marino. Para mí la regla que no era. Que esta la ponemos ligeramente mejor que la versión estándar, pero no más. La desolación de Smaug definitivamente es mi película menos favorita de Hobbit, y sí, definitivamente es una película que está bien sin más. Igual que sucede con la versión estándar, con la versión extendida, lo mismo sucede, pero casi sin ninguna diferencia. Casi no se nota la diferencia entre uno y el otro. De hecho, estoy así como contrariado, no sé si colocarla en buena o en muy buena. Vamos a dejarla en buena, ya, así. Me parece buena película, pero la desolación de Smaug tampoco es que mejora mucho con la versión estándar. Es la versión más decepcionante de las versiones extendidas, porque tiene algunos agregados que lo que hacen es simplemente extenderla más.
se siente más bien estirada. No se siente que la mejore demasiado. No siente que la mejore demasiado. Se siente como... Personalmente, de las 3 películas del Hobbit, la versión extendida que yo recomiendo menos indispensable es la de La Desolación de Smaug. Yo personalmente no recomendaría la Desolación de Smaug versión extendida. Con la versión estándar es más que suficiente, porque es casi lo mismo. Lo único así que yo recuerdo que es más medio interesante es la aparición del padre de Thorin, que le entrega uno de los anillos a él. Le quitan uno de los anillos de los enanos, y eso es todo, que le quitan uno de los anillos de los enanos. Y hay una escena que aparece el personaje, el Cambiapieles, no recuerdo muy bien el nombre. El Cambiapieles tiene una escena un poquito jocosa allí con los enanos y con Bilbo y con Gandalf, pero no más de ahí. No tiene nada realmente especial. En fin, la Desolación de Smaug es igual. La versión estándar y la versión extendida de la Desolación de Smaug son iguales. Son buenas películas con sus defectitos, pero las dos son iguales. Las dos son películas iguales. Ya. Bien, aquí la cosa va a cambiar bastante y les va a llamar bastante la atención. ¿Recuerdan cuando les dije que la batalla de los 5 ejércitos del Hobbit, la versión de cine, es mediocre? Bueno, ¿qué me parece a mí la versión extendida de la batalla de los 5 ejércitos? Bueno, la versión extendida, a pesar de sus defectos, porque los tiene y muchos, me parece muy buena. Quizás es un poquito subjetivo, porque es una película que disfruto muchísimo. La batalla de los 5 ejércitos, la versión extendida, que es muy diferente la versión extendida a la versión estándar. Muy diferente una película de la otra. Y es que la versión estándar es una película mediocre en muchos sentidos, pero el Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, versión extendida, mejora muchísimo, porque muchas de las cosas que no funcionaban en la versión de cine, lo terminan de narrar bien, encuadran mejor la narrativa acá en la versión extendida. Los agregados sí mejoran la película. Los agregados la mejoran, pero de forma importante. Muchos de los problemas que tiene desaparecen con la versión extendida. Y por ejemplo, la batalla de los 5 ejércitos es un poquito más entretenida, pero anterior a esa batalla, que es horrorosa ya de por sí, la batalla sigue siendo horrorosa, pero tiene algunos agregados que la hacen divertida. Por lo menos hay una escena donde hay una persecución en carros y cabra que me encanta. Es una muy buena escena de acción. Pero anterior a eso hay una batalla entre enanos y elfos que es espectacular. Visualmente es espectacular. Me encanta esa escena donde los elfos y los enanos se baten en una batalla antes de que empiece la batalla de los 5 ejércitos. Y resulta que es una escena que yo no entiendo por qué la desaparecieron de la versión de cine, porque es una escena espectacular. ¿Por qué desaparecieron esa escena de ahí? No la entiendo. Hasta hoy en día no me explico cómo una escena como esa la desaparecieron de la versión estándar. Pero así ocurrió. Esa escena entre elfos y de la lucha entre elfos y enanos no debió desaparecer. Y mejora mucho la narrativa de la historia. Hay algunas cosas que empiezan a tener un poquito de más sentido. Los agregados, los minutos de más que tiene, hace que la película sea mucho más entendible, mucho más llevadera, mucho mejor. Y una cosa extraña, las películas de Hobbit son películas lentas, de narrativa lenta. Y a pesar de que la batalla de los 5 ejércitos
yo tal vez peco un poco de subjetivo, pero la batalla de los 5 ejércitos, de las 3 películas de Hobbit, aunque considero que Un viaje inesperado es mejor película que la versión extendida de Un viaje inesperado es mejor película que las otras dos, la batalla de los 5 ejércitos es la película que más me entretiene, me divierte más la batalla de los 5 ejércitos, la versión extendida. Recalco esta diferencia porque la diferencia entre ambas versiones es abismal. La diferencia entre la versión estándar de la batalla de los 5 ejércitos y la versión extendida. Es más, si ustedes ven las versiones estándar del Hobbit, les recomiendo, pero de forma indispensable, que si van a ver la batalla de los 5 ejércitos, tienen que ver, pero porque sí, la versión extendida, porque si ven la versión estándar se van a horrorizar. En cambio, si ven la versión extendida se van a divertir. Y la versión extendida es una película divertida, por eso precisamente la considero muy buena, aunque quizás no se merezca esa valoración, porque es una película defectuosa, sigue teniendo algunos problemas, como por ejemplo el desarrollo de toda esta subtrama del mal del dragón que sufre Thorin, que esa mal del dragón no tiene ningún tipo de sentido. El mal del dragón es una subtrama que la película no necesitaba. Bastaba con que la avaricia sea lo que sesga a Thorin escudo de roble. Y es más, sería un mensaje mucho mejor. Hubiese sido mucho mejor que el mensaje hubiese sido que la avaricia no es buena, que la avaricia en sí es una enfermedad que pudre los corazones de los seres humanos. Pero en lugar de eso, Jackson se inventa una enfermedad del dragón allí que afectó a Thorin, y que por culpa de que se empezó a tocar oro infestado por escama de dragón fue que empezó a enfermarse con una enfermedad de avaricia. No, la avaricia de por sí es mala. No entiendo esa subtrama, no entiendo por qué agregaron esa subtrama. Y esa subtrama no mejora aquí. Lamentablemente no mejora con la versión extendida. Pero en todo lo demás sí mejora un poquito. Tampoco es que mejora bastante, pero tiene agregados que la mejoran considerablemente y hacen que la película sea muy entretenida. Como la batalla de los 5 ejércitos, las escenas de acción, algunos elementos narrativos funcionan mejor, y la historia de Taurie y de el enano Kili funciona mejor en la versión extendida. La verdad es que recomiendo mucho mejor que vean la versión extendida. La versión estándar es sencillamente la peor película de Peter Jackson. Pero la versión extendida es muy buena película. Quizás peque un poco de subjetivo, pero me parece que la versión extendida es extrañamente la película más divertida del Hobbit. A pesar de que es más larga, ligeramente más larga, porque comparadas con las otras dos películas del Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos es la más corta, pero a pesar de eso mejora considerablemente algunos aspectos, como el entretenimiento, que es indispensable. Y bueno, quizás que un poquito subjetivo el asunto. Ok, bien, ya terminamos con el Hobbit y vamos a ir con Los Anillos de Poder, la serie Los Anillos de Poder. Ok, ¿qué pienso yo de Los Anillos de Poder? Tengo sentimientos encontrados con Los Anillos de Poder. De hecho, le tengo preparada una crítica desde hace tiempo, pero no la he podido realizar, porque de hecho no la he terminado. Tengo pendiente una crítica de esta película y no la he terminado de realizar. Y Los Anillos de Poder, Los Anillos de Poder. ¿Qué puedo decir de Los Anillos de Poder? Es una serie que empezó bien. Es una serie que empezó bien. Que fue muy mal recibida por la crítica de forma demasiado... no injusta. Injusta no por injusto,
sino por excesivo, porque yo creo que la gente exageró un poquito en sus críticas con los Anillos de Poder, lo que no significa que no tuviesen razón en algunos aspectos. Los Anillos de Poder es una serie que empezó muy bien, pero conforme pasaban los episodios, especialmente a partir del episodio 4 o 5, si mal no recuerdo, desde el momento en que salen de Númenor, el capítulo donde salen de Númenor, donde Galadriel convence a la gente de Númenor para que vayan a la guerra contra Sauron, no sé cómo, porque ella ni siquiera sabe dónde está Sauron, y desde ese momento, desde ese capítulo, la serie empieza a decaer de forma importante, empieza a tener problemas narrativos importantes, y realmente es una serie que ciertamente yo no estuve de acuerdo con las calificaciones que se les hacían a la serie al principio, porque la serie estaba empezando y lo que estaban haciendo lo estaban haciendo muy bien, más allá de todo este tema de la inclusión y todo eso. Ese tema ya no se puede evitar. El caso es que, quitando el tema de la inclusión forzada, narrativamente la serie estaba funcionando bien cuando empezó. El problema es que esa serie se empezó a deformar y entonces empezó a tener problemas narrativos importantes, y hubo un problema narrativo que sí fue un problema que empezó desde el principio y que terminó mal. Empezó mal y terminó mal, y ese problema era Galadriel. Galadriel es un personaje insoportable en todo momento en esa serie. Y lo más sorprendente es que, a pesar de ser un personaje que tiene excusas suficientes para que uno sienta empatía por él, a pesar de que uno se encuentra con un personaje por el que podrías tener empatía, Galadriel es un personaje por el que es difícil tener empatía por sus actitudes un poco molestas, las actitudes inmaduras que tiene. Las actitudes, incluso llega un momento en que sus actitudes son tan tóxicas que incluso se convierte en una supremacista racial. Hay una escena donde la tipa hasta da miedo por la forma en que se expresa de un elfo, que es un elfo oscuro, que es un villano, y ella le habla al villano como si fuese literalmente miembro del partido nazi, te lo juro. Y es impresionante el desarrollo que tuvo este personaje. Es insoportable el personaje de Galadriel, y eso fue un problema. A la gente no le gustó el personaje de Galadriel para nada, y a mí también me resultó un problema. Entonces, tenemos que el personaje de Galadriel es un personaje insoportable, y los últimos episodios, la narrativa de los últimos episodios es sencillamente caótica, especialmente el capítulo de la batalla ya ni siquiera me acuerdo del nombre del lugar, pero se ubica en Mordor. El valle, que es un valle donde se ubican unos hombres, donde está el elfo, ¿cómo se llamaba este elfo? Arondir. El elfo negrito, Arondir, está allí defendiendo a esos hombres que están ubicados allí, y esa batalla es un desastre. La forma en que se organiza es simplemente desastrosa esa batalla, narrativamente hablando. Y mucha gente dijo que no, que era el mejor capítulo de la serie. Todo lo contrario, fue el peor episodio de la serie. Es impresionante lo malo que fue el episodio donde ellos están en una batalla. Y después tenemos el final, donde mucha gente dijo, no, es que era obvio que Halbrand era Sauron. No era obvio. Porque yo vi teorías, incluso yo vi teorías de fans que decían que Halbrand no era Sauron, sino que era uno de los hombres que fundarían el pueblo de Rohan. Lo digo completamente en serio. Hay incluso un análisis de la música el que está en YouTube, un análisis de la música de los Anillos de Poder que es excelente. La música de los Anillos de Poder es impresionante, de las mejores
de las mejores bandas sonoras que he oído en series. Eso sí es algo que tiene excelente. Los Anillos de Poder, en esa música decía, en ese análisis que hizo de la música de los Anillos de Poder, el tipo dice que la música de Halbrand deja entrever que podría ser el fundador de un pueblo glorioso de los hombres, que iba a recuperar el orgullo de los hombres. Y todo el mundo después todo el mundo, cuando se reveló que Halbrand era Sauron, todo el mundo salió a decir, yo lo sabía, era obvio que él iba a ser Sauron. Mentira, no sean mentirosos, porque no todo el mundo dijo que ese era Sauron, no todo el mundo lo dijo. Y yo era uno que decía, no puede ser Sauron él. Sauron tiene que estar en otro lado. Resultó que él era Sauron, y la forma en que presentan que él era Sauron es sencillamente un desastre. Porque no dan... Es mentira que la serie presenta pistas de que él era Sauron. No hay pistas de que él era Sauron. De hecho, da pistas de todo lo contrario. No puede ser Sauron él. No puede ser Sauron él. Tiene que ser otro tipo de persona. No puede ser Sauron Halbrand. Y es mentira que la serie haya construido desde el principio al personaje de Sauron. Entonces, la serie es problemática, pero no es mala serie. No es mala serie. Me parece que es una serie muy... Si la evaluamos aquí en el tier list, vamos a decir que la serie es regular. No voy a decir que es buena serie, porque es una serie muy defectuosa. Tiene algunos puntos positivos, como los primeros 3 episodios, y contrario a lo que mucha gente dice, a mí me gustó la subtrama de los pelosos. De hecho, la subtrama de los pelosos es la mejor lograda de todas las subtramas. La subtrama de los pelosos está muy bien lograda. Y la subtrama del hombre misterioso, que resultó ser uno de los Istari, parece ser que lo más obvio es que él sea Gandalf. Lo más posible es que él sea Gandalf. Es obvio que él tiene que ser Gandalf. Y está muy bien presentado. La subtrama de los pelosos y de este hombre misterioso que resulta ser un mago está muy bien conseguida. De hecho, fue la historia que más me gustó. Hay algunos que les gustó más la historia de Elrond y de se me olvidó el nombre de ese rey enano. El caso es que el elfo y el rey de Khazad-dûm. Tenemos el rey de Khazad-dûm y su relación con Elrond está muy bien llevada. Pero a mí me gustó más la trama de los pelosos, que todo el mundo decía que la trama de los pelosos era aburrida y todo eso. No, a mí me parece que la trama de los pelosos estaba bien. Ok, conclusiones finales. Para finalizar, el tier list queda de esta manera. Obra maestra, las 3 versiones extendidas del Señor de los Anillos. Para no hacer trampas, la ubiqué a estas 3 nada más allí. Y en el siguiente escalón, que son las películas excelentes, la trilogía del Señor de los Anillos, versión estándar completa, más la versión extendida del Hobbit, Un viaje inesperado. Películas muy buenas. La búsqueda de Gollum, la versión estándar de Un viaje inesperado y la versión extendida de la desolación Smaug. Películas buenas. El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi, Born of Hope, la película Fanfield, la versión estándar de la desolación Smaug y la versión estándar de la versión extendida de la desolación Smaug. Las 2 versiones están en este renglón. En regular están El Hobbit de Rankin y Bash y Los Anillos de Poder. La película definitivamente mediocre, la peor película de Peter Jackson, La batalla de los 5 ejércitos, la versión de cine, la versión estándar. Ok, en mala no dejamos ninguna. En muy mala dejamos la película del Señor de los Anillos, la versión soviética.
Y finalmente en la categoría de basura no pusimos nada, y en la categoría de no la he visto pusimos a la película de El Hobbit, la versión soviética, y El Retorno del Rey, la versión de Rankin y Bass. Entonces el tier list va a quedar así. Y bueno, con esto finalizamos. Espero que les haya parecido interesante, les haya parecido entretenido. El tier list lo voy a dejar. Voy a dejar el link del tier list en la descripción. Espero que les haya parecido interesante o por lo menos entretenido este video, que ya de por sí es muy largo, tiene más de 1 hora. Ver un video de 1 hora es un poco tedioso. En fin, esto es todo. Esto es todo. Y lo dejamos acá. Hasta luego.